Hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien en este día. Les damos la bienvenida, un saludo muy especial a el canal de Buenas Prácticas de Internacionalización del Currículo desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Nos complace presentar en esta nueva iniciativa. Estas cápsulas pues surgen en el marco del proyecto Aprovechamiento de Oportunidades de internacionalización del currículo en la sede de Bogotá y como apoyo a nuestra comunidad de aprendizaje en línea. Vamos a dar inicio entonces sin más preámbulos a esta presentación. En este momento pues la he titulado Microcurrículo desde la mirada de un egresado de la Facultad de Artes, su servidor, quien les habla, Carlos Ramírez, diseñador industrial, especialista en pedagogía y docencia, egresado de la Facultad de Artes de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Hay una imagen en este momento en pantalla, es un laberinto. Quise iniciar esta pequeña charla con esta imagen porque es muy diciente en relación con el recorrido que tenemos que hacer muchos, con el recorrido que se hace desde que se sale de las aulas de formación, desde la academia, hasta cuando regresamos nuevamente después de un recorrido por el sector industrial, por el sector real nuevamente a compartir aulas, esta vez desde el otro lado de la moneda, desde el lado del maestro, del docente, del formador, eh, donde se comparte no solamente un conocimiento, un aprendizaje, sino también unas vivencias muy particulares. En este caso, el recorrido que inicia en las aulas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional en Bogotá, en el programa de diseño de producto, diseño industrial, inicia y de alguna manera me introduce o nos introduce como egresados en un mundo muy holístico, muy globalizado desde el principio, en vista de que pues el diseño es enmarcado en una carrera que está muy centrada hacia lo humano, hacia lo sensorial, hacia lo perceptivo. Digamos que de alguna manera nos permite adquirir una visión muy global, y cuando digo global hablo de muy internacional, con respecto a cómo las culturas, cómo las sociedades vemos el producto, interactuamos con el producto, el significado de todo lo que usamos, del contexto en el que lo usamos y de las connotaciones que tiene el uso de un determinado producto. Venimos pues formándonos en el pregrado con esos aprendizajes y con esa, digamos, con esa filosofía de que tenemos que verlo todo de manera muy global, de no dejar nada por sentado, de ver todo de manera integral. Y en ese orden de ideas nos acostumbramos a pasar o a enfocarnos en algunos elementos de manera muy subjetiva, pero también profundizar en lo cualitativo, en lo que no es cuantificable, sino cualificable. Y de alguna manera eso nos mete en una cápsula que cuando salimos, o por lo menos es la experiencia mía y de algunos colegas con que tuve la oportunidad de conversar en algún momento en la industria, también diseñadores, decimos, bueno, uno sale con esa cápsula de que todo es, de que muchas cosas, no todo, pero de que muchas cosas son cualitativas, y el reto o el trabajo fuerte del diseñador que sale desde una facultad de artes es convertir eso cualitativo en algo cuantificable, en algo medible, en algo perceptible, como por ejemplo los estados emocionales. Y encontramos herramientas técnicas o métodos más bien, como por ejemplo un Kansei, que nos ayuda a identificar esas emociones, esas sensaciones, y nos permite de alguna manera pasar de lo subjetivo a lo cuantitativo netamente para poder replicar y para poder introducir esas emociones, esas sensaciones en un contexto industrializado, masificado, y de alguna forma cuando nos enfrentamos a la realidad nos encontramos que hay disciplinas, y con sorpresa lo decimos, que lo hacen mejor que nosotros. Y el punto no es que lo haga mejor, sino que realmente hay un acercamiento mucho más fuerte desde la academia
a ese sector real con el que nos estrellamos muchas veces o muchos de nosotros que salimos de una facultad de artes a introducirnos en un contexto industrial. De allí, pues digamos que la necesidad de pensar cómo hacer para que otros que vienen después de mí, digamos, tengan esa misma formación, pero que logren tener un acercamiento mucho más real con el sector industrial, con el sector productivo. Que realmente cuando salgamos de la academia y estemos dentro de esa cápsula nos sea mucho más fácil encajar y mucho más fácil meternos en la dinámica real de la producción industrial. Y en ese trasegar de ya poco más de 10 años de experiencia profesional, 6 años en la formación universitaria eh, y un par de años en la formación tecnológica, pues me ha llevado a pensar y me ha llevado a ponerlo en práctica ya dentro del quehacer docente, dentro del quehacer formativo, poner en práctica esos pensamientos que me venían dando vueltas en la cabeza desde hace ya algún tiempo, de cómo hacer para que esas situaciones que se me dieron a mí no se les den a otros profesionales. De alguna manera, la responsabilidad mía como docente y de nosotros como docentes es ser, sondear ese contexto real, es tener esa conexión real con el sector productivo, con el sector industrial, y trasladarlo a las aulas o trasladarlo a los espacios de formación de manera que haya un acercamiento real, ¿sí? Un aprendizaje significativo que me permita llegar desde esas teorías, desde esos conceptos, métodos, metodologías, de forma muy cercana a lo que es la realidad productiva. Bien, eso es un reto desde el diseño, pero se convierte en un reto mayor cuando los azares, no los azares, más bien, el camino recorrido me va acercando un poco más hacia una disciplina un poco más dura como la ingeniería industrial. En este momento soy docente de planta de la Fundación Universitaria del Área Andina y estoy adscrito al programa de ingeniería industrial presencial y virtual. Entonces, ha sido importante, ha sido muy retador, pero también supremamente enriquecedor y muy gozoso realmente cuando uno se apasiona por la enseñanza y es poder aplicar eso que ya traía en el pensamiento, de lo que les venía hablando, de cómo trasladar esas experiencias y esas intenciones a las aulas. Y la respuesta está en el currículum. La respuesta la encontré en el microcurrículo. Cuando me encuentro con una disciplina dura, como las ingenierías, me encuentro con que lograr esa habilidad de pasar de un pensamiento lineal, como es el pensamiento en ingeniería, un pensamiento muy estructurado, unas respuestas lineales, a un pensamiento lateral o un pensamiento divergente que permita de cierta manera responder ante situaciones o tener la habilidad de responder de forma creativa, de forma atípica, eh, a situaciones problemáticas o situaciones demandantes. El pensamiento lateral pues favorece la creatividad, favorece la proactividad, la resiliencia, la flexibilidad cognitiva. Sin embargo, no es fácil lograrlo cuando la formación en la que se quiere introducir es una formación dura como la ingeniería industrial en este caso. En ese orden de ideas, viene la necesidad de lograr pasar o tratar de permear el pensamiento lineal del ingeniero o de los ingenieros con un pensamiento divergente, un pensamiento lateral mucho más creativo, mucho más eh, atípico y hacer que se logre una integración entre el diseño como una actividad humanista, como una actividad muy cercana al diario vivir del individuo, ¿bien? Llevar eso y ponerlo en una formación para la industria, en una formación para la planta, para la producción, para el desarrollo de bienes y servicios. Bien, el ingeniero por lo general carece muchas veces de esas habilidades blandas,
de esas habilidades emocionales, sensitivas, que le permitan conectarse pues con el usuario. ¿Bien? Ahí se da la oportunidad de trabajar desde el currículo. Entonces, en el desarrollo curricular, tengo la oportunidad y tuve en su momento la oportunidad de entender por qué razón o de dónde viene la estrategia de cómo implementar esas competencias, esas habilidades que se quieren lograr en un determinado campo o en una asignatura o en una línea de formación. Y en el caso mío, como diseñador industrial, como egresado de la Facultad de Artes, pues se da la posibilidad de saber que, bueno, se da la dicha más bien, de saber que tengo la posibilidad de aportar o de modificar o de ajustar o de enriquecer el currículum con esas experiencias con las que empecé hablando, con esos choques, con ese pasar de una burbuja a una realidad productiva, a una realidad dura, industrial, a una realidad mecánica, cuantitativa, ¿bien? Y pues poder aportar y poder construir habilidades blandas, habilidades emocionales, habilidades percepción, habilidades relacionadas con lo sensorial. Cuando se modifica el currículum, se puede lograr y se logra que esas competencias, que esas soft skills, se puedan introducir en los procesos formativos, por lo menos desde la línea de diseño de producto, por lo menos desde las asignaturas que lo involucran. Bien, no es así, por ejemplo, con las asignaturas de ciencias básicas, con las asignaturas más hacia lo matemático, pero aprovechando la posibilidad de trabajar en asignaturas como diseño de producto, como materiales, manejo de materiales, ciencia de materiales, y también desde las asignaturas de dibujo y diseño de plantas también, donde se tiene en cuenta a la persona, al individuo, pues allí se me da la posibilidad y digamos que he tenido una muy buena experiencia y digamos que un desarrollo muy importante, logrando que esa modificación del currículo se haga realidad en el proceso formativo, digamos que ya en la experiencia en el aula, hablando pues en el contexto de presencialidad. La virtualidad viene a ser un reto adicional. La virtualidad ya es un asunto en el que no estamos hablando de una interacción constante, permanente, o desde un direccionamiento de parte del docente, sino que ya hablamos básicamente de un aula invertida donde el estudiante explora esos contenidos de manera individual, de manera autónoma, y el docente o el maestro o el educador se convierte más bien en un apoyo a ese desarrollo autónomo. Bien, eso es adicional y digamos que eso es de alguna manera un reto mayor a lo que ya se venía haciendo. Ahora, cuando pasamos de introducir esas experiencias en el currículum, tenemos que también pensar en cómo hacerlo de manera que esa formación se dé en el marco de un contexto social globalizado. Y viene entonces la parte de internacionalización. Entonces, ¿cómo traer de alguna manera esas experiencias internacionales, poder conectar con otras visiones, poder conectar con otras escuelas, ¿bien? Poder hacer que haya una confrontación del conocimiento, de la experiencia, eh, pues se da en el espacio de la internacionalización. Entonces, cuando, por ejemplo, generamos una clase espejo con una institución de otro país, no sé, tal vez de habla inglesa, una institución en Estados Unidos, instituciones en Europa que comparten, digamos que un plan de estudio similar, y podemos ver en campos particulares cómo desde otras latitudes se enfrentan esas mismas situaciones, pues eso enriquece de una manera impresionante al estudiante, al profesional en formación, porque ya hay una conexión, ya ha habido una conexión con la parte humana, con la parte emocional. Ya no es solamente pensar en números, ya no es solamente pensar en el proceso, ya no es solamente pensar en las máquinas, pensar en las cifras, pensar en los indicadores, sino que también hay que pensar de qué manera el ser humano, entiendas el individuo
desde los sectores primarios de la economía, la generación de materias primas, el procesamiento de estas, la transformación en productos de valor agregado, etcétera, hasta esas personas que se encargan de cerrar el ciclo de vida útil de un material o de una materia prima o de un producto. ¿Cómo puede ese ingeniero llegar a interpretarlo y llegar a incluirlo en su plan de trabajo de alguna manera, viéndolo ya como si ese ingeniero de información ya pasara a un plano laboral? Ya cuando el ingeniero pasa un plano laboral, el estudiante pasa un plano laboral, pues podemos pensar en que ya él lleva de alguna manera la semilla de considerar al ser humano, de considerar al individuo, y mucho más si se da la oportunidad de confrontarlo de manera globalizada con pensamientos desde otros puntos de vista, otras escuelas, como lo mencionaba, otras universidades, otros países donde el individuo es visto de maneras, digamos, diferentes. Bien, pues eso me da el gusto y me da la satisfacción de decir, estoy aportando a la formación de un profesional con una visión humanista, con una visión de responsabilidad, no solo desde lo laboral, no solo desde lo ético en su profesión, sino también desde lo humano, donde ese bagaje que traemos o ese pensamiento que traemos de incluir al ser humano en todos los procesos, pues de alguna manera es un valor, es un potencial muy grande para el profesional que sale de nuestras aulas. Eh, para quienes trabajamos en el contexto real, en el sector real, vemos cómo hace falta, cómo hay una carencia real, una carencia latente de habilidades blandas, de habilidades de resolución de conflictos, de interacción, habilidades de trabajo en equipo. Y eso no se logra desde sentar a un estudiante frente a una pared o frente a una pantalla y transmitirse solamente una teoría, un concepto. ¿Bien? Eso se da desde la interacción, eso se da desde la experiencia de interactuar no solamente con los semejantes en términos culturales, en términos sociales, sino con individuos que no comparten o que tienen visiones muy variadas o muy divergentes de la vida en general. Entonces, cuando, por ejemplo, nos metemos en un proyecto de aula o en una clase espejo, por ejemplo, y se hace un proyecto conjunto, pues está la riqueza de poder ver, oiga, venga, cómo, por ejemplo, mi usuario se comporta frente al desarrollo de un nuevo producto y cómo, por ejemplo, puedo sentar un precedente al tener una validación de producto en la que tengo usuarios de países diferentes, de contextos diferentes, culturas diferentes, y cómo me doy cuenta que no solamente basta con tener un conocimiento, unas habilidades duras, unas habilidades, unas competencias que me permitan desarrollar el producto, sino que me permitan integrar el producto a esa sociedad. Bien, eso desde el desarrollo del producto. Entonces, en este orden de ideas, mi experiencia y pues digamos que la charla en conversación con José Grijalva venía orientada más a entender cómo ha sido esa experiencia de tener un diseñador de producto de una facultad de artes introducido en un proceso formativo de ingeniería. Bien, pues ha sido muy rico. Realmente me he gozado estos años de poder hacerlo y ver y darme cuenta, porque pues en el área andina el programa aún es muy joven, eh, darme cuenta de ver que los estudiantes al final, sea con la experiencia dura o rica o como la hayan pasado, pero ver que ya tienen en cuenta una visión global, una visión internacional de ese usuario, de esa persona, pues para mí ya es una ganancia muy importante, ya es bastante provechoso. Bien, y pues al final de cuentas el aporte del diseño industrial en este caso, hacia la visión holística y la inclusión en la práctica de la ingeniería, viene a ser ese pago emocional que pues, digamos, de alguna manera
esperaba yo tener al inicio de esta experiencia. Y pues nada, ha sido muy, muy rico poder tener este espacio. José me ha dado un momento muy especial al poderles compartir estos cortos minutos y pues con la expectativa de que pueda apoyar y que pueda ser de alguna manera un motivador para que quienes estamos trabajando en el contexto de la formación podamos tener en cuenta también eh, el pensar más allá de lo que nos es, digamos que del conocimiento, de la técnica, del concepto propio de nuestra disciplina, sino integrar también otros saberes, integrarnos de manera transdisciplinar con otros saberes y de manera globalizada con otras culturas, con otras sociedades. La internacionalización del currículo lo permite. Cuando tenemos la posibilidad de intervenir en esto, pues te dan muchos espacios, de hecho te dan muchas oportunidades para nosotros como profesionales, para nosotros como docentes, y para enriquecer también la formación profesional. Bien, al final de cuentas no estamos entregando solo profesionales, estamos entregando miembros activos de una sociedad, lo que nos hace altamente responsables en lo que estamos entregándole a esa sociedad. Bien, y pues quedo con esta pequeña reflexión, ya esperando que si hay inquietudes por parte de José, si hay algún otro punto que sea competente tocar en este momento, pues quedo completamente dispuesto, José.